Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus, el número 55 de este podcast dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida de los y las autoras que le metieron duro a este género y al final, si no lo sabe, siempre se lee un cuento en voz alta para que usted lo oiga mientras se toma un vino, una cerveza, un café o lo que fuere. Lo importante es que acompañe su vida con algo de literatura. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y quiero aprovechar para agradecerle a varias personas que se hicieron parte de la comunidad de Patreon. Entre ellas son Edgardo Mejía, Sanders Lozano, Richard Mejía y a Rodolfo Flores. Gracias de verdad por apoyar este proyecto y ser parte de la comunidad de Patreon. Es gracias a ustedes que esto todavía tiene gasolina y sigue a flote. Y si usted me está oyendo y tiene ganas de ser parte de la comunidad de Patreon y apoyar a Literatus, el link lo encuentra en la descripción que está en Spotify. Ahí puede ir y nada, son $3 mensuales por apoyar a Literatus. Pero bueno, entremos en materia. El capítulo de hoy tiene una pequeña variante con la cual quiero, prototipar o intentar nuevas cosas y abrir este espacio un poco más de vez en cuando. La idea es, obviamente, hablar del género del cuento, pero esta vez con distintas personas, músicos, doctores, actores, en fin, personas del mundo. Y en este caso invité a Mariana Castro, que es abogada, lectora y escritora, que además acaba de terminar una maestría en escrituras creativas en Barcelona. El formato en realidad es muy sencillo, como ya verán, no se me preocupen. Como siempre voy a dar una biografía de la autora elegida y luego Mariana leerá el cuento que trajimos y que seleccionamos y finalmente hablaremos del cuento, diremos como qué nos parece, qué vemos, qué encontramos interesante dentro del cuento leído. Eso es básicamente lo que tiene de distinto este capítulo número 55 y con esto explicado, entremos ya de lleno en materia. La autora de hoy en Literatus fue una mujer apasionada por el lenguaje y por las expresiones orales, cronista, cuentista y novelista. Una mujer que dijo que para ser escritora o escritor es necesario ser algo chismoso. Hablo de la mismísima Evu Hart. Bienvenidos y bienvenidas. Yo nunca creí de chica que iba a ser escritora, ni de chica, ni de grande, ni lo creo ahora. Escritor es en el momento que escribe. Después tiene 1000 roles: tío, pariente, viajero, huésped. Estas son palabras de Evu Hart que dijo, si no estoy mal, en la charla que dictó en la Feria del Libro de Colombia, que fue dedicada a Macondo y a Cien Años de Soledad, o a Gabriel García Márquez en su momento. Pero bueno, lo cierto es que Evu Hart nació en 1926 en Moreno, Argentina, ¿sí? Otra autora que viene a Literatus directo desde la Argentina. Lo cierto es que ella era descendiente de vascos e italianos y la autora cuenta que creció en una casa en la que la lectura no era una actividad, no era algo que se hacía. En realidad lo que cuenta ella es que las historias ella las conocería gracias a hablar con las personas, a compartir con gente de su pueblo. No por nada solía decir, como les dije al principio, que el escritor tiene que ser un chismoso refinado. Oiga, mientras conocemos la vida de Evu Hart, iré dejando algunos de los refranes que le gustaban a la autora. Y los dejo básicamente porque el habla cotidiana y sí, como las formas de hablar de distintas partes de América Latina eran como uno de los temas que más le gustaban a Evu Hart. Entonces empecemos con estos refranes. El primero dice: siempre igual como cara de oveja. Oiga, la familia de Evu Hart estaba compuesta de profesores, de docentes.
Dijo ella en una entrevista que se crió en un ambiente puramente sí, de docentes y además era una familia católica practicante. Esto es importante porque los únicos libros que había en su momento en la casa de Eberhard cuando vivía en Moreno eran libros religiosos. De su infancia, por ejemplo, dice que no recuerda mucho, pero que sí recuerda que hacía muchos viajes a la costa y que eran supremamente aburridos. Pero bueno, como ya les dije, Eberhard venía de una familia que no leía demasiado, que sí, no era que ella, como otros autores y autoras que hemos visto que desde chiquitos tienen como ese contacto con la literatura. Bueno, ese no fue el caso de Eberhard y lo único que ella quería hacer cuando era niña era jugar y conocer historias de las personas. Entonces, como creció en Moreno, que es un pueblo de Argentina, pues como que vivir allá le permitió conocer las casas de muchas personas, de parientes, y también conocer muchas personas y vivir hablando y jugando con toda esta gente, porque era un poco la lógica que se vivía dentro del pueblo. También cuenta que vivir en Moreno era muy interesante, pues por esto, porque le permitió conocer la ascendencia de las personas del pueblo, de dónde venían, qué historias tenían. Y además, en esa época, cuando era joven, le gustaba mucho el deporte, de lo cual más adelante en su vida se va a burlar, porque dice que cuando era niña le gustaba el deporte, pero cuando creció decidió estudiar filosofía y se sentó a leer y básicamente se atornilló en una silla y dejó de hacer ejercicio. Pero decía, pasé de ejercitar el cuerpo a ejercitar la mente. Oiga, el siguiente refrán dice, formal como burro en corral. Eberhard estudió filosofía por descarte, como muchas personas les sucede, ¿no? Que no saben qué estudiar y terminan estudiando cualquier cosa por descarte, pero pues en el caso de Eberhard lo raro fue que no estudiara literatura, pero también es muy interesante que haya estudiado filosofía y sin embargo lo que explica ella es que siempre le gustaron fueron los filósofos literarios. En esa época en la facultad de filosofía la regla de todos los estudiantes era clara y era una máxima, pues, y decía que tenían que odiar a los padres por burgueses. Claro, ¿qué pasa? También hay que entender que esa frase, la de odiábamos a nuestros padres por burgueses y como esa máxima de la facultad de filosofía ajá, y pues de los estudiantes, era un poco también por el hecho de la edad, ¿no? Eberhard explica que era por ser ese adolescente rebelde un poco de la época que iba en contra de muchas de las cosas y ella cuenta que en ese entonces veía a su padre como una persona mediocre que trabajaba como secretario para la sociedad francesa y que solo hacía bóvedas y cosas para los muertos. Pero evidentemente después lo que ella explica es que con el tiempo y con la edad se dio cuenta que pues ese era un pensamiento bastante idiota o estúpido porque a la final su padre lo único que hizo a través de la vida fue ganarse la vida con un trabajo honesto y hacer las cosas bien. Solo que pues cuando tenía esa edad pensaban que por burgueses había que odiar a los padres. También cuenta con muchísimo humor porque si ustedes buscan a Eberhard se van a dar cuenta de que ella tenía un humor increíble y se encuentra también en sus textos, en sus cuentos, en sus crónicas. Bueno, ella cuenta que fue un cambio muy extraño el de vivir en un pueblo y pasar a una ciudad, pero que lo sintió sobre todo en las relaciones que se entablaban con las personas. Y da un ejemplo que a mí me gustó mucho y es, nada, pues ella cuenta que en Moreno, que era el pueblo donde ella vivió, siempre las personas se saludaban y se preguntaban por los familiares con cosas como no sé, se encontraban en la calle. Entonces le preguntaban a la señora, ¿cómo están sus hijos? Qué lindos los chicos, le decían. Y la señora respondía, no, no son lindos, son sanos. Mientras que ahora en la ciudad, ella se daba cuenta de que las relaciones eran muy distintas y las conversaciones también. Entonces, por ejemplo, durante esa época de estudiar filosofía, ella vivía en el café cercano a la facultad, como que los estudiantes vivían en ese café cercano a la facultad y en ese café siempre se encontraban con una mujer que ya tenía una hija, sí, una hija de 6 años. Y cuando le hablaban de su hija, lo que esta mujer decía era que su hija de 6 años era un poco menos estrábica que Sartre. A mí me parece tremendo y pues claro, ella dice como, yo pasé de Moreno, que las conversaciones eran estas y que mi vecina decía que sus hijos no eran lindos sino que eran sanos, a encontrar una señora que en vez de hablar así de su hija de 6 años, decía que por lo menos era un poco menos estrábica que Sartre. Y cuenta que
en esa clase de cosas es que radicaban las grandes diferencias entre vivir en Moreno y vivir ahora en una gran ciudad. Pero eso también me parece muy interesante y los refranes que les he venido dejando, porque es que Eberhard siempre estuvo muy interesada por la oralidad, por la forma en que hablaban las personas. Y eso se va a ver a través de sus cuentos. Cuando los lean, si se animan, se van a dar cuenta de eso porque los diálogos de sus personajes, cuando ella les da voz a sus personajes, son muy interesantes, son muy musicales. Hace poco vi una entrevista que le hicieron a Magalí Echevarne, que es la escritora argentina que publicó este libro que se llama La vida por delante, que en realidad no lo publicó, ¿no? Con ese libro se ganó el Ribera del Duero este año. Y ella contaba que al escribir diálogos, lo que más le funcionaba muchas veces era oír a las personas, oír cómo hablaban, que muchas veces encontraba los mejores diálogos en la calle, oyendo a las personas. Y creo que esto es muy interesante y también lo traigo a colación porque de pronto acá hay gente que está interesada en arriesgarse a escribir un cuento, una novela o lo que fuere. Y mi invitación un poco es eso, a que oigan la forma en que la gente habla y anoten esos diálogos interesantes. No por poco a Eberhard le encantaba la forma en que hablaban en Paraguay, que ya veremos más adelante, porque para ella la forma en que hablaban era muy extraña, como entender el mundo de una forma muy distinta. Cuando la autora publicó su primer libro, cuenta que ella no tenía ni idea, ni la menor idea del mundo editorial. Ella simplemente escribió su primer libro y lo publicó de forma autopublicada, que es algo que hemos visto que sucede de forma común acá en Literatus con distintos autores, ¿no? Por ejemplo, el mismísimo Jorge Luis Borges, su primer libro de poesía que es tan importante, ¿no? Fervor de Buenos Aires, él lo publica con su plata, pues con la plata de su padre, y él también como que se encarga un poco de hacerlo llegar a distintas personas. Bueno, en el caso de Eberhard, ella también se autopublica, gracias también a un amigo que como que tenía una editorial, una imprenta, y con él es que deciden hacer esto, y ella pues publica ese primer libro, y le resulta curioso después con el tiempo, dice ella, que sí, después de publicarlo, unos meses después le empezaron a mandar unos recortes de diarios en los que había críticas sobre su libro y eran positivas. Ella decía que le parecía increíble que hubiese críticas positivas sobre su primer libro, sobre todo pues cuando lo publicó de esta manera, ¿no? Además de esto, Eberhard tuvo varias facetas. Ella fue profesora y fue profesora de distintas cosas, ¿no? Porque ella fue profesora de colegio, de primaria y de secundaria, y también fue profesora universitaria, pero Eberhard también fue tallerista. Ella dictó muchos talleres de escritura por los cuales pasaron autoras muy importantes que siempre le agradecen a ella. Hay un libro de Blatt y Ríos, que es una editorial también argentina muy bonita, muy bella, si la pueden revisar. Y ellos tienen un libro que es sobre los talleres de escritura creativa de Eberhard, en los que supongo que está condensado un poco así, como eran los talleres y las clases de Eberhard. El caso es que yo vengo a hablarles sobre el tiempo en que ella fue profesora por un simple hecho, y es que ella cuenta que le fue muy mal cuando dictó clases en secundaria porque los alumnos eran muy revoltosos, muy problemáticos, ¿no? Ella dice que en esa edad siempre están buscando las maneras como de que les impongan las cosas o que les marquen los límites, y ella cuenta que ella nunca vio interés en eso, en marcar límites. Si los alumnos querían poner atención o no era, pues sí, problema de ellos, que ella simplemente iba a enseñar lo que tenía que enseñar de una forma adecuada y con la pasión que tenía, pero no les iba a poner límites. Me parece esto interesante, sobre todo con la coyuntura que estamos viviendo ahorita en Colombia, con todo el tema de la educación y lo que sucedió con la Javeriana y bueno, el tema de medicina y estas formas de educación que se manejan a veces. Y pues me parece interesante porque Eberhard invirtió gran parte de su vida en eso, en la enseñanza, ya fuera de literatura o de filosofía, y yo creo que también de entender el mundo. Pero bueno, pasemos al siguiente refrán que debo confesarles me gusta muchísimo, que dice: suave como talón de angelito. Oiga, Eve Uhart, como les dije, estuvo muy interesada en el habla de las personas, en la oralidad, y eso es algo que se ve muy bien en su literatura. A ella le gustaba mucho, por ejemplo, la forma en que hablaban las personas de Paraguay, quienes, según cuenta ella, no dicen o decían la casa mirando al lago, sino casa mira al lago, y en vez de decir mujer tenebrosa, decían o dicen mujer tiniebla, y para ella eso era algo muy precioso, muy hermoso, y era lo que buscaba a la hora de darle voz también a sus personajes. Esta es una cita, ella dice: lo que me gusta es ver formas de pensar distintas
y formas de hablar muy distintas. Le gustaban tanto los refranes a Eve Uhart que se fue a buscar el lugar donde supuestamente le dijeron nacían, y ese es un pueblo que se llama Tapalqué. Acá hay una historia hermosísima sobre esto que obviamente es mucho más bonita y mejor contada por Eve Uhart, pero pues yo se las traigo acá a Literatus para que se la lleven, y después si la quieren buscar en YouTube pues muchísimo mejor. El caso es que ella se va a buscar este pueblo Tapalqué y llega a este lugar y empieza a investigar. Ella llega, cuenta, tipo 12 del mediodía. Y si hay algo que pasa en los pueblos en América Latina, es que al mediodía los pueblos normalmente están muertos porque la gente está haciendo la siesta y pues sí, no se trabaja, no hay nada abierto. El caso es que ella llega a esa hora y se encuentra con un par de personas que, según dice ella, se notaba que llevaban ya mucho tiempo hablando, y los interrumpe para preguntarles si saben dónde queda algún hotel donde ella se pueda hospedar, donde se pueda alojar. Y el tipo que está en la conversación con una mujer le dice que hotel había, pero el intendente lo había cerrado, vaya y pregúntele al intendente. Entonces Eve Uhart le pregunta por el tema de los refranes y le dice que si se sabe alguno, que a ella le dijeron que en Tapalqué era donde más o menos nacían los refranes y quería ver si él se sabía alguno. A lo que el señor le dice, y acá ya empieza como lo más surreal, el señor le dice que quien le dijo eso estaba mamado. De ahí Eve Uhart va a una casa donde la pueden hospedar, porque este señor le empieza a decir, no, vaya a tal lado, de pronto ya la pueden hospedar, ya no nos moleste más. Entonces Eve Uhart se va a esta casa donde supuestamente la pueden alojar, y cuando llega le pregunta a la señora, pues que si tiene algún refrán, que si sabe algún refrán. A lo cual la señora que la va a alojar le dice que ni siquiera sabe qué es un refrán. Y entonces esto para Eve Uhart es increíble. Se pregunta cómo puede existir en la faz de la tierra un ser humano que no sepa qué es un refrán. Eso no es posible, dice Eve Uhart. Pero entonces la señora le explica a Eve Uhart que ella no sabe qué es un refrán porque básicamente lo que ella hace es que va de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces, Uhart, ya como explotada de lo irreal que está viviendo, le pregunta a esta señora, bueno, pero entonces ¿usted dónde trabaja? Y la señora le dice que trabaja en la casa. Yo no sé, a mí me parece que es tremenda esta historia, obviamente contada por ella es muchísimo mejor, y me trama mucho contarles esto y esta historia porque nos habla de la pasión de esta escritora por los viajes y sobre todo por la forma en que la gente habla, y creo que aprender de esa clase de cosas es muy interesante, sobre todo si uno quiere también, sí, darle vida y voz a distintos personajes. Oiga, y para ir cerrando este pedazo del capítulo y dar entrada a la lectura del cuento por Mariana Castro y después como al análisis o sí, como a la discusión que tenemos sobre el cuento, les dejo estos 4 libros que recomiendan en Infobae para que se animen a leer a Eve Uhart y tengan, sí, por dónde empezar. El primero es De aquí para allá, que es un libro de crónicas dedicado a las comunidades indígenas y que se publicó en el 2016. El segundo es El Budín Esponjoso, que es un libro de cuentos publicado en 1976 y que contiene, además, el cuento que se va a leer en este episodio. También toca decir que el nombre del libro, El Budín Esponjoso, se lo da uno de los cuentos sí, que contiene el libro. Y es muy interesante ese libro de cuentos y que también es muy interesante sobre Eve Uhart, porque ella basa su literatura y sobre todo estos cuentos en la cotidianidad. Ella pone la lupa en lo cotidiano de la vida. Y esto me parece interesante porque nos muestra que la literatura no tiene que ser o no tiene que examinar las grandes epopeyas de la humanidad o grandes eventos que suceden, sino que en la cotidianidad de nuestras vidas también hay mucha poesía y mucha literatura para explorar, y eso era lo que hacía Eve Uhart. Y en ese cuento que es El Budín Esponjoso, que se lo deberían leer, es muy corto y es muy bonito. En ese cuento uno ve una niña que básicamente el cuento se trata que ella quiere hacer un budín esponjoso. Ese es el cuento, y el cuento es muy poderoso, está muy bien escrito. Bueno, el tercer libro es Camino Asciende, que es una novela corta, y el cuarto es Animales, que es un libro de crónicas sobre los animales favoritos de la autora. Eve Uhart murió el 11 de octubre del 2018, y esto es básicamente a grandes rasgos, sí, como la vida de esta escritora y autora argentina, pero para que no tengamos más rodeos y vayamos de lleno a lo que nos interesa, entremos a la lectura del cuento que les trajimos hoy y que va a estar bajo la voz de Mariana Castro.
El amo y los criados. Un cuento de Ebe Úcar. Aquí estoy. Tengo una casita. Yo digo casita, otros casa. No es muy grande. Se me ha repetido constantemente. Fue regada con lágrimas de tus antepasados. Pero yo pienso, ¿desde cuándo han visto las casitas regadas por lágrimas? No tengo la menor constancia. Sentado cerca de la ventana, miro el poniente. No todos los ponientes, eso cansa demasiado, pero de vez en cuando gusta. Me agrada tomar de un líquido marrón nuevo, no sé cómo se llama. Creo haberlo sabido la otra tarde, porque la memoria me falla constantemente. No es cuestión de la edad, todavía soy joven. Y aunque no fuera joven, no me preocupa la edad, porque yo no soy ningún trapo. Mi memoria siempre falló. Son significativas las anécdotas al respecto, pero no las recuerdo. Casi nunca recuerdo el nombre de las cosas, sino solo lo significativas que son. Eso me proporciona grandes ventajas. De repente cae una moneda o pasa una sombra y enseguida eso está vinculado con otro episodio semejante. Le pregunto a Asdrúbal, mi criado, qué cosa era eso, y me dice, el ciego que tocaba el organito en una plaza. Así es, le digo, y seguimos andando. Tenía una especie de huerta que todavía tengo, y una vez les dije a mis criados, cualquier cosa planten menos tomates. Y por lo tanto, todo es ahora de color verde, de todos los tonos de verde. Tengo animales también, un chivo bastante grande que tiene las cejas como pintadas. Creo que no fui yo quien las mandó a pintar. Me altera lo que sea contra natura. Sin embargo, están delineadas tan perfectamente. Vacas nunca quise. Con ellas mantengo una cierta cortesía a lo sumo. Estoy completamente rodeado de árboles bastante grandes, pero no tanto que no me permitan ver los árboles siguientes y estos los que siguen. Y recuerdo al respecto una voz que me dice, esto era un páramo. ¡Qué palabra! Páramo. Rima con álamo. Así es. Tengo un cortapapel no muy filoso, aunque al principio tenía mucho filo y yo lo hice desafilar. El otro día le dije a Asdrúbal, mi criado, este cortapapel pierde filo. Usted lo hizo desafilar, me dijo. Es cierto, pensé, y me sonreí. Asdrúbal tiene mucha memoria, y yo suelo decirle, no seas rencoroso, hijo, ¿a dónde quieres ir a parar? Pero no me preocupo demasiado de que me escuche, y por otra parte, él no molesta demasiado. Mi otro criado, Tomasito, suele molestar a veces, pero no lo hace a propósito, lo cual no quiere decir que esto lo justifique, ni mucho menos. Le digo, Tomasito, si fueras perro, ladrarías. Tomasito asiente y se le ven los tres dientes que le quedan. El otro día ocurrió algo divertido. Estaba dándole migas a las palomas. Vino Tomasito, se creyó que no lo veía y se las comió. Pensé decir, yo veo todo, Tomasito, pero ¿para qué? Creo que aunque vea todo, le falta algún resorte a mi brazo para impedir que Tomasito se coma las migas. Y después de todo es gracioso. En cambio le dije, eso es para las palomas. Y lo dije cuando Tomasito ya no estaba. Me proporciona un verdadero placer no encontrar otra respuesta que el silencio. Habría repetido la observación 80 veces como un estribillo de canción. Y tengo un solo amigo, pero ahora está en el otro extremo del mundo. Siempre se traslada y nunca sé bien en qué lugar se encuentra. Se puede decir que somos absolutamente opuestos y nos encontramos muy rara vez. Pero generalmente sueño con mi amigo. Sueño que tomamos vino y estamos sentados. Si me dijeran, tu amigo está ahí escondido detrás de la arboleda para sorprenderte, diría, es posible, eso está dentro de sus posibilidades. Y si me dijeran, pasó la tranquera, viene hacia aquí, tal vez haría un esfuerzo para levantarme, porque me cuesta muchísimo trabajo levantarme, tengo gota. Las piernas no me obedecen, le oí decir a alguien. Y yo le digo, yo no obedezco a otra cosa que no sean mis piernas. A veces sueño que hago dos agujeros en el suelo y allí las meto.
No hay cosa que me guste más que el mar. Y eso no quiere decir que la montaña o la llanura no me guste, me gusta todo, aunque en realidad he visto todo en fotografías. Nunca salí del lugar en que vivo. Me basta llamar a Asdrúbal, que viajó por todo el mundo, que conoce las gentes más diversas, que vio la India, y decirle, Asdrúbal, ¿has visto el mar? Y Asdrúbal se pone pensativo, como si se tratara de alguna potencia peligrosa, y me dice, es bravo, eso me basta. Tengo la idea hasta del silencio del mar con eso. A veces le pregunto sobre gentes de otras tierras, sobre todo africanas, y me dice, eran bravos. Y yo lo entiendo perfectamente. Al Tomasito no se le puede preguntar nada de esto porque es montañés y trasplantado. Tiene siempre unas nostalgias tremendas y no hay nada más cómico que verlo nostálgico, con esas manos tan largas y tan voraces que agarran galletas, árboles, cualquier clase de cosa. Un día observé detenidamente a Tomasito y consideré el filo de mi cortapapeles, pero como dije, no tenía mucho filo por el motivo que me recordó Asdrúbal. Esa tarde me había sentado frente a la huerta y vi algo verde, naturalmente, pero de forma sospechosa. ¿Cómo se llamaba eso redondo? Lo sabía perfectamente. Eran tomates. Y llamé a Asdrúbal para que lo sacara, pero Asdrúbal no me oyó o no me entendió bien. Ahora creo recordar que al tomate lo llama de una manera absurda. En realidad todo es culpa mía. Los dejo hablar tanto entre sí que tienen un lenguaje distinto. A mí verlos hablar me divierte muchísimo. Tomasito le da Asdrúbal en el brazo para ver si tiene músculos, según dice. Y ya sea por el golpe mismo o por la dureza de la carne de Asdrúbal, se queda todo dolorido, se venda la mano, etcétera. Es divertidísimo. Entonces le enseñé que cada vez que le ocurriera eso, y yo prevengo que le va a ocurrir siempre, me podía pedir una venda. En realidad, él sabe perfectamente dónde están las vendas, pero no las puede sacar antes de pedírmelas a mí. En realidad no vigilo nada ni me preocupo por nada, pero por lo de la venda sí. Es ya como un ritual y tiene todo el encanto de lo perfectamente previsible. Viene Tomasito y me dice, Señor, por favor, una venda. Y yo le digo a Asdrúbal, bien, ¿dónde están las vendas? En el último cajón, dice Asdrúbal. Y Tomasito va a buscar su venda. Bueno, retorno a lo anterior. En la quinta habían plantado frutas redondas llamadas tomates. ¿A cuál de mis dos criados llamaría para solucionar eso? Esto tiene aire de enredo y confabulación, me dije algo cansado. Por otra parte, creo que fue una de las poquísimas veces que los llamé para decirles algo. La vida era aquí muy tranquila y ellos hasta entonces se habían encargado perfectamente de todas las tareas. Pero he aquí algo nuevo que, caramba, tiene su parte de excitación, pensé. ¿A quién llamaría primero siendo que los dos eran culpables? Y pensé decir, Asdrúbal y Tomasito vengan los dos, hijos míos. Pero entonces me dije, de este modo no. Así parece que te fueras a morir, es ridículo. Se los podría llamar por separado a ver quién mentía. ¿Y qué importa quién miente? Lo que yo no quiero son tomates, me dije. En cuanto los vi, lo primero que hice fue golpear las manos para que vinieran y pasaron delante de mí y no vinieron. Entonces me levanté y dije, ¿cómo? ¿Desde cuándo pasan sin mirarme? Creo haber golpeado las manos. Y entonces Tomasito, imitándome, dijo, estaba así. Con la mímica me quería indicar que estaba ausente. Asdrúbal me miró bien y me dijo, perdón, pensábamos que golpeaba las manos distraído. Asdrúbal, siempre afirmé que era siniestro, dije, aunque en voz tan baja que creo que no me oyó. Asdrúbal preguntó entonces, ¿llamaba? Me sonreí y dije, en efecto llamaba. ¿Qué es aquello que se ve allá? ¿Aquello cuál, señor? Dijo Asdrúbal. Y Tomasito se hacía visera con la mano para ver. Entonces me ruboricé, no sé si a la vista de la fruta, y dije, aquello redondo entre esas plantas altas. Redondo, dijo Asdrúbal. Tomasito alborotaba y Asdrúbal dijo con aire preocupado, ¿cómo se llaman, señor?
y noté que me ponía rojo por segunda vez. Carraspeé y dije, creo que son tomates. Ah, dijo Tomasito como recordando, son los tomates. Y los dos se fueron, supuse, a solucionar ese enredo. Pero por la tarde volví a ver los tomates y me callé. Confieso que tuve un deseo vergonzoso, ir de noche y arrancarlos todos sin que nadie me viera. Pero, como dije, mis piernas están duras y me quedé en mi sitio. A la mañana siguiente lo vi a Asdrúbal y le dije, Asdrúbal, los tomates. Asdrúbal los sacó todos aparentemente, pero vi uno escondido. Entonces pensé, voy a fijar la vista en algo semejante teniendo delante una inmensa perspectiva, los árboles, todo. Por consiguiente, siguió luego una cierta calma, aunque noté una cosa. Mi brazo se había puesto rígido, y si me repantigaba en un sillón, y ahora se me trataba con una solicitud inusitada, y luego me trasladaba a una silla, la mano se me quedaba suspendida en el aire, en la misma posición que antes había adoptado al apoyarse en el sillón. Y es cierto, Tomás y Asdrúbal tenían un exceso de celo, me trasladaban y se adelantaban a mis deseos, que adivinaban perfectamente, salvo unas pocas veces. Pero para saber hasta qué punto se equivocaban, habría sido necesario indagar acerca de la naturaleza del deseo, que es tarea muy ardua, me dije. ¿Y qué vi al mes siguiente cuando mi mano había alcanzado cierta fluidez en sus movimientos y no se mantenía tan rígida? En el campo se destacaba entre todas las cosas una, roja y enorme, o por lo menos así me lo pareció. Llamé a mis criados y les dije, quisiera comer tomate. Asdrúbal dijo, los caballos no se pueden enganchar hoy al carro. Hay mucho barro, señor. ¿Le parece bien mañana? Dije pensativo, ¿es preciso enganchar los caballos para cuándo? Hoy no se puede, señor. Y dije, muy bien, que se haga así. Inmediatamente sentí una especie de molestia por estar allí y me sentí desasosegado todo el día. Y cuando engancharon los caballos al día siguiente para ir a comprar tomates, dije, yo voy también. Una vuelta en carro no me vendría mal. Hace mucho tiempo que no salgo. Y fuimos. Como cerca de la venta tengo una casa más chica, pero con las comodidades suficientes, mis criados me aconsejaron que me quedara en ella. Y en ella me encuentro ahora, aunque al principio dije que estaba en mi casa. Estaba simplemente evocando. Y de todos modos, el panorama en este tipo de lugar es bastante parecido. PS. Esto lo escribí yo, Asdrúbal. Mi amo tiene las piernas y el brazo aletargados, de modo que no puede escribir nada, pero me permite escribir esto porque lo conozco muy bien. Bueno, Mariana Castro Echavarría, muchas gracias por estar acá, por prestar tu voz para leer el cuento de Eve Uhart acá en Literatus. Un cuento pues bastante curioso, me parece a mí. Pero antes de que hablemos del cuento, me gustaría primero saludarte y pues nada, preguntarte cómo estás, cómo va todo. Federico, yo feliz, estoy súper bien y muy feliz de hacer parte de tu podcast de literatos que me encanta, me fascina. Me encanta estar aquí grabando un episodio con el man de los cuentos que siempre me alegra con sus videos y con todo su contenido relacionado con los cuentos. Entonces me emociona mucho poder compartir este espacio contigo. Bueno, eso me alegra mucho. Y antes de que de verdad empecemos a hablar del cuento que nos trae en cuestión y que acabamos de oír, me gustaría preguntarte también para la gente que nos oye y que es una pregunta típica también que hago en literatos, y es, ¿quién eres? ¿Quién es Mariana Castro Echavarría para todas esas personas que no saben? Yo tenía miedo de este momento, porque claro, siempre veo que incluyes esa pregunta dentro de las entrevistas y me parece súper intimidante, como que definirse a uno mismo es bastante difícil, pero
Yo creo que en este momento soy una persona que se considera antes que cualquier cosa pues una lectora, como la lectura siempre ha estado en mi vida y siempre ha hecho parte de lo que soy. Yo soy abogada de profesión y de hecho ejercí el derecho por varios años, pero a mí lo que me mueve y lo que me hace vibrar de verdad con todo el corazón es la literatura. Me encanta y me fascina leer. Y pues desde hace algún tiempo también escribir y me estoy formando como escritora, pues que no es fácil, pero digamos que es un camino natural. Si a uno le gusta mucho leer, en algún momento va a querer replicar por lo menos el mismo efecto que se genera en la lectura y uno también cree o aspira a llegar a ser capaz de generar ese mismo efecto con sus propios textos. ¿Y dónde estás estudiando? Estoy estudiando en la Universidad Pompeu Fabra el máster de creación literaria en Barcelona, España. Bueno, pues suena muy bien. Dan muchas ganas de pasarse por allá también a aprender y a conocer Total. más de este mundo de la literatura. Pero bueno, entremos de lleno a hablar de este cuento que se llama El amo y los criados. Primero, quisiera preguntarte lo básico y es, este cuento lo charlamos antes y lo escogimos casi que en conjunto para este episodio, Ujú. pero quisiera saber por qué a ti personalmente te gusta, sí, como de una forma específica frente a los otros que teníamos también en la baraja de esta autora argentina. Claro, pues mira, creo que los dos hemos comentado de los cuentos que hemos leído de Eve Buchard, pues como su fascinación por el lenguaje y su mirada detenida en lo que tiene que ver con el lenguaje, pero creo que en este cuento se nota incluso como con más énfasis, porque al tener tres personajes y bueno, estar enfocada la narración en esta primera persona que es el amo, ¿cierto? Que es quien se presenta y dice, aquí estoy y tengo dos criados que son Asdrúbal y Tomasito, él mismo va identificando cómo es su forma de hablar, cómo es su lenguaje, e incluso dice que sus criados tienen un lenguaje propio. Entonces, me parece que lo más notorio dentro de este cuento es la forma como se aborda el lenguaje en ciertas partes del cuento y también que tiene un tono de humor bastante bien logrado. Creo que eso no es fácil encontrarlo en un cuento, pero aquí está presente y los diálogos son bastante ocurrentes. No sé, podríamos decir muchas más cosas, pero bueno, eso es como lo que te podría decir inicialmente de por qué me llamó la atención. Bueno, ahí mencionaste, sí, muchas cosas que creo que vale la pena ir como amplificando y poniendo la lupa a medida que vayamos hablando del cuento. Lo primero es, hablemos del título, ¿no? El amo y los criados. ¿Qué Ujú. entiendes tú por el título? ¿Crees que es un título adecuado? ¿Por qué? Lo que yo veo un poco del título es que funciona muy bien en el sentido que engloba como el concepto detrás del cuento, pero no sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo también pienso que está bien logrado porque no solamente nos sitúa pues en el concepto, sino también en la situación y los personajes. O sea, sabemos que es un cuento que va a estar todo el tiempo rebotando entre estas tres personas, el amo que no sabemos cómo se llama, Asdrúbal y Tomasito. Entonces creo que desde el mismo título ya sabemos que va a ser como una especie de, bueno, ping pong no, porque ping pong son dos, pero sí como un juego de tres. Entonces nos sitúa también en eso y en el concepto, como tú bien lo decías, porque finalmente en este cuento vamos a ver cierta jerarquía y cierta verticalidad entre el amo y sus criados, porque todo el tiempo se hace referencia a órdenes, a solicitudes, a prohibiciones e incluso como a, sí, a ciertas cosas que los criados no hacen de buena manera y que el amo los tiene que reprender por eso. Entonces sí, engloba conceptos, situación y personajes. Claro, y eso que mencionas está muy bueno porque efectivamente en el título ya hay como un tema de tensión y de poder, porque pues estamos hablando del amo y los criados, entonces como que uno ya se imagina que ahí va a haber algún tipo de conflicto, que va a ejercer de alguna manera algún poder el amo sobre los criados. Lo que sucede y me parece también interesante es la elección del narrador, es una gran trampa, ¿no? Es un gran truco que hace pues la autora y eso lo entendemos al final, como que al final es que entendemos por qué es un gran truco. Antes de eso, pues nos estamos comiendo el cuento simplemente como si fuera narrado efectivamente por el amo, pero al final nos hacen como esa, sí, esa vuelta de tuerca. Y una cosa que me parece curiosa, no sé tú qué opinas, es esa apertura, ¿no? Porque dice, aquí estoy, pero como poniéndose en la existencia y diciendo, sí, como que yo soy un personaje y este es el que le va a narrar la historia, que me parece también curioso en el sentido de que
esta apertura, la de aquí estoy, la autora argentina también la utiliza, por ejemplo, en el cuento que se llama Guiando la Hiedra. de Y Andra utiliza la misma. Hiedra. Dice, aquí estoy, y después empieza como a contar la historia de qué está haciendo, pero en este caso es chistoso porque, claro, nos dice como que aquí estoy y está reafirmando su existencia, pero al final nos damos cuenta que el que está aquí es Esdrúbal, no es el patrón o el amo. Entonces, no sé, eso me Total. pareció muy increíble. Absolutamente increíble eso que mencionas, Federico. La verdad es que yo tal vez no le había puesto como el cuidado a eso que mencionas de que Guiando la Hiedra tuviera el mismo inicio. Y la verdad es que uno al principio lo lee como dejándose llevar por esa voz narrativa súper fácil y súper fluida, pero ya después cuando llegas al cierre del cuento en el que te das cuenta que la persona que escribió todo no es realmente el amo, uno empieza a reflexionar y a darse cuenta que es bastante inverosímil que un cuento empiece con aquí estoy, o sea, como que, ¿cuál es la necesidad de que un personaje diga aquí estoy? O sea, no, simplemente nárreme la historia y ya, o sea, obviamente usted está ahí porque si no, no me estaría contando la historia. Entonces tiene perfecta coherencia que finalmente tú te des cuenta que la persona que te narró la historia no es el amo. O sea, el que estuvo ahí nunca fue el amo. Entonces, Claro, no sé, es muy inverosímil, no sé, es muy curioso. y ahí también es que uno se da cuenta como del punto de vista, ¿no? El punto de vista siempre se habla Ujú. cuando uno está escribiendo cuentos o novela. El punto de vista es esencial para, pues sí, como narrar bien lo que uno quiera narrar. Y acá es muy curioso porque al final es que uno se da, o entiende ese punto de vista, porque hay momentos en que el amo suena, sí, como si se estuviera burlando de sí mismo, como que uno dice, pero este man, ¿por qué está diciendo esas cosas? Y al final es que uno dice, obvio, es pues porque uno está viendo al amo a través de los ojos de, sí, Ujú. de Drúbal. Sí, es demasiado ingenioso y creo que el tono humorístico del que estamos hablando ahora más temprano, pues iniciando la conversación, tiene que ver con eso. O sea, no se lograría el humor si fuera realmente el amo el que hablara así. Todo ese efecto humorístico se logra precisamente porque la persona que está narrándonos la historia no es el verdadero amo, entonces hay como una autoparodia del personaje y del narrador. Es muy genial lo que hace Eve en este cuento, de verdad. Yo no sé si tendría el mismo efecto sin ese final. Creo que no lo tendría, o sea, sin darnos cuenta que todo fue algo impostado y que todo lo escribió Asdrúbal. Creo que sí hubiera sido chistoso, pero no igual. Claro, y es que ese es como el gran secreto del cuento, ¿no? Porque el cuento nos está escondiendo un tipo de revelación que es ahí, que la conocemos y entendemos todo. Y este cuento, ¿sabes qué me hizo recordar uno de Borges que es eh, La otra forma de la espada, creo que se llama? Que nada, también tiene como un momento al final sorpresivo en el que uno se entera que el personaje está de alguna u otra forma mintiendo en la narración, ¿no? Sí. Y acá presenciamos lo mismo, que es un Total, narrador mentiroso. total, es que esos giros son increíbles cuando uno encuentra como ficción dentro de la ficción, es demasiado increíble, o sea, que hay otro escritor, otro inventor, otro ficcionador dentro del mismo texto, más allá de Eve, es como el mismo personaje mintiendo y creando la historia, y que realmente no estamos conociendo al amo, no sabemos cómo es el amo, lo que sabemos del amo es por lo que los criados nos quieren contar. Entonces no sabemos quién es el amo. El amo es un personaje completamente desconocido para nosotros. Pues creo que la única forma de saber quién es el amo es cuando utiliza el diálogo clásico, ¿no? Que le da voz al amo de verdad. Y pero ahí de nuevo estaremos confiando en el narrador, pero es la única forma de conocer al amo en ese momento. Después lo que vemos son los ojos de Sdrúbal diciendo que pues es un amo supremamente caprichoso, ¿no? Sí. Que su primer deseo es no quiero tomates. Entonces todos se ponen a quitar todos los tomates, pero eso también es interesante porque ese podría ser como el deseo que uno encuentra dentro de la narración, ¿no? El personaje no quiere tomates, entonces está como organizando para que la gente haga eso y Ujú. después uno ve la transformación porque ahora sí quiere tomates. Sí, total. Y no sé si también notaste que incluso pues ahora haciendo la lectura en voz alta, eh, resuena bastante la palabra perfectamente. ¿Tú notaste eso? O sea, como que es una palabra que toma un lugar específico dentro del cuento y me llamó mucho la atención el uso de los adverbios porque habla mucho de, aparentemente también tiene muchos adverbios, pero el que más usa
es perfectamente y es una forma también de caricaturizar al personaje del amo, porque es como mostrar que el amo tiene un poder absoluto y un poder en el que las cosas funcionan perfectamente como él quiere que funcionen. En el cuento está esa musicalidad, la palabra perfectamente está muy, muy presente dentro del texto. Eso me gustó mucho, porque creo que también fue algo pensado, no debe ser casual, no debe ser para nada casual, y es mostrar al amo en su total poderío de una forma bastante humorística. Y frente a lo del Ujú. lenguaje también que decías, al principio utiliza mucho los diminutivos, ¿no? La casita. Sí, la Y he casita. visto que eso también es como algo que hace esta autora, lo cual me parece muy difícil porque en cualquier taller de escritura uno le dirían, no haga eso, no haga eso porque suena como muy ridículo, muy impostado, pero ella Ajá. logra que suene bien. Absolutamente, porque es que también reflexiona dentro del mismo cuento que no es lo mismo decir casita que casa, o sea, no es lo mismo. Entonces volvemos a lo mismo de diseccionar el lenguaje, ¿cierto? De que incluso ay, en otro cuento que también habíamos pensado si elegir el de el budín esponjoso, lo dice mucho, porque entonces dice que no es lo mismo un budín, a una torta, a una galleta. O sea, creo que Eve de verdad es muy buena en eso será muy buena en eso de diseccionar el lenguaje y encontrar la particularidad de cada palabra y la función que tiene cada palabra. Aquí, por ejemplo, también nos habla de la montaña, de la llanura, del lenguaje particular que tenían Tomasito y Asdrúbal porque el amo los dejaba hablando solos. Bueno, como de diferentes cosas y malentendidos que pueden ocurrir a partir del lenguaje. Eso es bastante destacable también de este cuento. No, y vemos un personaje o un narrador que le gustan y tiene un interés particular por las palabras, ¿no? En un momento dice y todo Ujú. que, pues qué palabra más bella. Y creo que eso también va un poco Claro, la ligado. de páramo, cuando se detiene la palabra Exacto. páramo también. Sí, sí, sí. Y siento yo que eso también va un poco ligado como al hecho de existir, que hablábamos al principio del aquí estoy, pues porque también es a través de las palabras que nosotros logramos construir la realidad que habitamos y que vivimos. Entonces como que este personaje también empieza a adueñarse de lo que ve y nos tiran también un pedazo que es muy curioso porque el narrador que uno cree que es el amo empieza a decir que todo lo que él no sabe se lo pregunta a Asdrúbal, como conocer el mar. Y la verdad es que no tenemos ni idea si Asdrúbal conoce el mar o no, pareciera que no, porque lo único que dice es que es bravo. Total, total, no, es que es demasiado ingenioso. De verdad que creo que otra cosa que hay que destacar bastante de este texto es la construcción de los diálogos. Me parece que los diálogos están súper a tono con los personajes, son cortos, son contundentes, son también como repetitivos, nos muestra la dinámica entre estos tres personajes. Por ejemplo, cuando hiciste el tema de que cuando Tomasito, era Tomasito el que le tenía que pedir la venda, pues Sí, que como le tiene esa que pedir la dinámica venda. de usted sabe dónde está la venda, pero usted me la tiene que pedir, o sea, todo son personajes muy bien dibujados a través de los diálogos, de todo lo que dicen y de cómo lo dicen. Y son pocos personajes, ¿no? Que eso es un tema dentro de los cuentos que es muy importante recalcar porque, pues como en el cuento hay tan poco tiempo para perder, tampoco es tan buena idea tener tantos personajes. Creo que era Ujú. Carol Oates que siempre decía que a la hora de crear personajes en un cuento, una novela, uno tiene que pensar muy bien cuál es la finalidad porque hay que pensar es como si eso después es una serie de televisión, una película y cada personaje vale plata, vale tenerlo ahí. Entonces, si no sirve para algo, ¿para qué? Y Tomasito tiene eso, como que le sirve a este cuento también para mostrar que el amo es muy caprichoso, como que en un momento nos dicen que él en realidad no se preocupa por casi nada, pero igual tienen que ir a pedirle permiso para coger las vendas. Ujú. Así es, cada personaje está muy bien pensado dentro de la dinámica de este grupo, de este trío que nos presenta el cuento. E incluso es curioso porque al inicio del cuento, en ese primer párrafo de la primera página, no se introduce el personaje de Tomasito, solamente nos hablan de el amo, que es el que aquí está, aquí estoy, y nos hablan de Asdrúbal, le preguntó a Asdrúbal, o sea, ahí no ha aparecido el personaje de Tomasito, pero igual cuando ya nos introducen a Tomasito no es como sorpresivo, no genera ruido, uno no piensa como, ay, aquí, ¿qué está pasando? Que no me habían metido este personaje, sino que todo tiene perfecta coherencia narrativa con el mundo que nos está proponiendo Eve en el cuento.
Entonces creo que también eso es bueno destacarlo porque muchas veces nos dicen que en los cuentos, si vamos a hablar de unos personajes, casi que todos tienen que estar presentados al inicio del texto, pero aquí vemos que no necesariamente y que puede funcionar si se deja un poco de sorpresa y suspenso para introducir al último personaje. Pero ven, Mariana, yo te tengo una pregunta frente a lo que hemos venido hablando del final, y es, ese final es muy difícil de construir, pienso yo, de hacer, porque si se hace mal suena ridículo, suena impostado, como que estoy narrando una historia y de repente al final digo, no, no, pero no soy yo el que la está narrando, sino que la está narrando tal otro. Si uno hace eso mal, pues suena, sí, queda patético, básicamente. Entonces, Total. ¿cómo logra Evan Hart que no pase eso en este cuento? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la técnica o el truco detrás de esto? Yo creo que la técnica también es que, no sé si aquí decir Eve, el narrador, Asdrúbal, bueno, digamos que Eve lo que hace es que nos va metiendo el tema de las piernas, ¿cierto? Y de la quietud de las piernas nos lo va metiendo con suficiente tiempo de antelación. Nos va hablando nos va hablando pues de que esta persona está básicamente tullida, que las piernas no le funcionan, que no alcanza suficiente movimiento, que incluso nos habla de las manos, que las manos se le quedan como quietas y no logra hacer lo que quiera con ellas. Entonces, si tú vas viendo, antes de llegar a esa parte de total quietud del amo, ya Eve como escritora nos estaba introduciendo esa limitación física que tenía el amo. Entonces, por eso al final no resulta ser tan sorprendente, porque vemos, casi que vemos a la persona deteriorarse. Vemos su deterioro físico, su limitación en los movimientos, y tiene sentido cuando al final dice, esto lo escribí yo, Asdrúbal, mi amo tiene las piernas y el brazo aletargados. Y eso no nos sorprende, porque eso ya lo sabíamos. Lo que nos sorprende es que Asdrúbal sea quien escriba, pero no nos sorprende para nada, en absoluto, que el amo esté quieto y postrado en una silla. Eso no nos sorprende, porque eso ya se construyó narrativamente desde unos párrafos antes. Así es como lo veo yo. No sé tú qué piensas, Federico. Sí, por un lado, yo creo que eso es muy necesario también como para entender que al amo le quedaba muy difícil escribir, entonces como que le da la verosimilitud a ese hecho. Ujú. También creo que es muy importante el tono que escoge Eberhard con el narrador, ¿no? Como que permite que uno asocie lo que está narrado con lo que nos han contado hasta el momento de Sdrúbal. Entonces uno dice, sí, es verosímil que haya logrado eso y no se ve como, sí, como un salto tan extraño, pero igual a Ujú. mí me parece que es de esas cosas que suceden a veces en la literatura que son medio mágicas y es un truco que pocas personas logran. Claro, es que esa es la cosa, que lo hacen ver como si fuera fácil y uno ya ve el cuento armado y uno trata de diseccionarlo bloque por bloque, entonces uno dice, ah, me hace sentido, en el bloque anterior ya dijo que las piernas no tenían movimiento, etcétera, etcétera. Pero uno se imagina la técnica al construir este cuento y tuvo que haber sido muy difícil, o sea, realmente se necesita mucha técnica y mucha maestría para escribir cuentos, para poder lograr un final así que genere esa verosimilitud y ese cierre tan tremendo que hizo que a los dos nos cautivara tanto este cuento. Claro, la primera vez que yo lo leí, que fue hace poco en realidad, cuando yo terminé de leerlo, me reí en voz alta, Sí. como una persona, sí, como un Loca. perdedor, pero pues, exacto, o sea, me reí en voz alta era porque sinceramente no me veía venir que me hiciera ese cambio al final, a pesar de que pues podía ser un poco obvio, pero no, pues es un cambio muy extraño que uno no se ve venir, pero sí, Ujú, nada, es un cuento muy bien logrado, es un cuento muy corto también, que ujú. no examina demasiado de los personajes y de la vida, que utiliza también muy bien, me parece, los sentidos, ¿no? Sobre todo los colores. El Los verde colores. es un color que aparece muchas veces. Y los tamaños, las formas, ¿cierto? Porque entonces también habla mucho como de qué es eso redondo ahí. Bueno, también habla mucho como de la forma del tomate en general. Nos pone el tomate súper en el centro de todo. Y bueno, también esto, no sé si esto tenga algo que ver con la idea del amo y los criados, y que el amo es una especie de rey, y que los tomates, digamos que también están asociados como a los bufones, no sé, como al juego de bufones con los reyes, no sé, yo creo que también debe tener cierta carga simbólica ese tomate. Uno se podría quedar pensando sobre eso o no, o simplemente pensar que es
un elemento más del cuento o puede ser que tenga algún concepto detrás. No sé tú qué piensas. Yo creo también que, y lo dice el cuento en un momento, es que los tomates vienen a jugar un papel importante, es porque tanto Tomasito como Esdrúbal siempre se están adelantando a las necesidades y deseos de, sí, del amo. Y por eso es que el amo, para que no se le adelanten a este deseo, pide de alguna u otra forma en un momento que le quiten los tomates. Y después cuando le quitan los tomates, también él ya no tiene nada más, no quiere que se le adelanten a sus deseos, ahora quiere comer tomate. Ujú, Entonces como que también le funciona para eso y es una caracterización perfecta del amo, ¿no? Porque el amo es un caprichoso ujú. insoportable. Pero bueno, pues esto es el cuento de hoy en este nuevo formato que estamos intentando y probando en literatos a ver qué tal sale. Este fue El amo y los criados y pues la verdad estuve muy contento de estar aquí contigo, Mariana. Espero que la hayas pasado igual de bien que yo y espero que nos veamos Realmente súper pronto. bien, súper bien. A mí también me encantó, la verdad, la lectura del cuento, la invitación y bueno, aproximarnos a esta autora argentina tan fascinante que creo que pues una gran maestra en lo que tiene que ver con la escritura de cuentos. Entonces, desde luego se merecía un espacio en Literatus. En este capítulo número 55, la autora elegida fue Eve Uhart y el cuento leído fue El amo y los criados y fue leído por Mariana Castro, que estuvo de invitada acá en Literatus. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y si le gustó este formato, pues déjemelo saber para ver si hacemos más de esta manera con invitados distintos y si también buscamos traer a este espacio personas de otros ámbitos de la vida, como les dije al principio, doctores, pintores, músicos, actores, administradores, ¿por qué no? Psicólogos, en fin, toda clase de personas que tengan pensamientos interesantes y que podamos conocer a través de la lectura de cuentos y de literatus. Nos oímos en el siguiente capítulo y que vivan los cuentos.